Pues tenemos a don Federico Trillo por ahí ya. Buenas noches, señor Trillo, ¿cómo estamos? Muy bien, Antonio, buenas noches. ¿Cómo están Pues ustedes? hombre, en calidad de exministro de Defensa, yo quiero que usted me dé su opinión sobre cómo ve esta situación que se ha generado en Europa a partir de que Estados Unidos nos haya mandado al limbo de momento, haya prescindido de la Unión Europea, de Europa en general, para negociar solo con el sátrapa al que ha maquillado a Putin la paz en Ucrania. No solamente prescinde de la Unión Europea, sino también de la propia Ucrania, ¿no? Y no sé si vamos a ser quizá alguna vez invitados a esa mesa, que parece que no. Parece que no. Las condiciones las van a imponer ellos y las van, digamos, a certificar ellos. Y los demás a tragar. ¿Qué papel debe jugar Europa en esta tesitura, en esta circunstancia? Bueno, Antonio, son muchas preguntas las que me hace de golpe. Vamos a ver si podemos diseccionar un poquito. A ver, lo que ha habido es una irrupción del presidente Trump y de su administración, que no olvidemos tiene un marcado perfil populista y por tanto un lenguaje arrasador, absolutamente propio de lo que ha sido su campaña electoral en la política internacional, en la que ya uno de sus mensajes era recuperar el liderazgo de los Estados Unidos. Pero fíjese que debajo de todo ese ruido, algunos de los ruidos bastante empachosos y no intolerables, hay que fijarse en lo importante. Estados Unidos quiere recuperar lo que ha sido en el pasado. Es muy difícil restablecer el orden mundial que se rompió ya con la caída del muro en el año 89-90, ¿no?, del siglo pasado. Pero lo trata de hacer. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ha sido el guardián, el árbitro, el gendarme, se dice, del orden mundial desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es el que ha mantenido el orden pues en la guerra de Corea, más recientemente, en las guerras en el Oriente Próximo, más recientemente en Europa, en el terreno europeo, en los Balcanes, luego en Irak y en Afganistán. Es decir, los Estados Unidos han funcionado como el gran policía, como el gran brazo ejecutor, digamos, de las democracias liberales. Ahora lo hace, y fíjese que algo que no se ha subrayado, me parece muy importante, es que lo sorprendente es que Putin ha aceptado nada menos que su antiguo enemigo sea el mediador. Es decir, que ya acepta en esa gran recomposición del orden mundial que sean los Estados Unidos los que ejerzan el arbitraje. Y naturalmente también lo acepta Ucrania, aunque en el 2022 no lo aceptó cuando se intentaron las primeras negociaciones después de la ilegítima invasión en febrero del 2022 y de los 2 meses de conversaciones de paz también en marzo y abril del 2022. Por tanto, no todo lo que se ha hecho está tan mal. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Efectivamente, tendrán que sentarse mañana, pasado, no sé qué día, con las mismas formalidades que estoy viendo en pantalla, en su toma de recursos, pues con los ucranianos, por supuesto. Pero yo no creo que ahí tengamos tanto que reprocharnos. No podemos quedarnos en que el árbol no nos deje ver el bosque. Vamos a Europa. ¿Europa qué pretende? ¿Qué propuesta de paz ha puesto Europa sobre la mesa en estos meses? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta de paz ha puesto Naciones Unidas y el secretario general Guterres, por cierto, el primer ibérico que ocupa esa dignísima posición de secretario general de Naciones Unidas, sobre el tapete? Ninguna. Ni Europa ni Naciones Unidas. Por tanto, no nos llamemos a andar. Europa lo que ha hecho, y ahí más vale que no lo recuerde mucho Putin, es invitar a Ucrania a participar en la OTAN. Menos mal que el nuevo secretario general, con buen sentido, ha dicho, hombre, lo primero que hay que hacer si queremos buscar una solución pacífica y que dejen de existir los decenas de miles de muertos que se están produciendo desde hace 4 años, es que no se vengan amenazando con nuevas alianzas que lleguen hasta la frontera misma de Rusia. Y ahora vamos a ver qué ha hecho Europa. Pues yo lo he dicho en ese programa muchas veces y nos ha pasado, perdónenme, lo que nos tenía que pasar. Lo que voy a decir no está nada bien visto políticamente, no es nada correcto. Pero Europa no ha tenido, ni tiene, ni al paso que vamos va a tener una política exterior y de seguridad común. No tiene un ejército europeo, no tiene ni siquiera planes para desarrollar una fuerza de intervención como ayer pretendía alguno de los asistentes a la reunión, por cierto, una reunión coja, una reunión que no estaba completa de París. No tiene nada que aportar. Cuando yo estuve en defensa, estuvimos 4 años debatiendo el objetivo principal de la defensa europea, que era formar una fuerza, una división de intervención rápida, de despliegue en 30 días, en la que pusiéramos 50.000 efectivos y además planes comunes para lo que se llaman misiones Peterberg.
interposición, como sería ahora entre Ucrania y Rusia, fuerzas de intervención por razón de paz, conforme al mandato de Naciones Unidas, de peacekeeping y peace enforcing, es decir, de mantenimiento o reforzamiento de la paz, y de rescate. Pues no hemos sido capaces en 25 años ni siquiera de hacer eso, no tenemos nada. La OTAN sí lo tiene. La OTAN tiene, por ejemplo, lo que hemos visto de esas capacidades conjuntas, un ejército, un cuartel general desplegable, es decir, de operaciones de intervención, entre comillas, inmediata, nada menos que en Bétera, Valencia, por cierto, que no lo pusieron a disposición de las inundaciones pasadas. Por tanto, vamos a ver si no nos ponemos nerviosos. El lenguaje de los populistas ya sabemos cuál es. Debajo de eso hay que mantener posiciones serenas y saber que lo que hay que hacer es rectificar algunas posiciones. Los denuestos de Trump no son tan importantes como que sepamos rectificar, porque, por ejemplo, es inaceptable que en la reunión de ayer ni siquiera se haya llegado a un acuerdo de incrementar los presupuestos de defensa por encima del 2% y llegando casi al 5%, como tienen solamente en sus gastos Gran Bretaña, que ya no es Unión Europea, sí OTAN, como tiene Francia, o como tiene Holanda, por cierto, tiene un magnífico ejército. Pero es que nosotros estamos en 1,7 y Sánchez encima dice que se lo pague Europa, claro. el aumento en defensa. Entonces, así no se puede seguir, y esto ha sido, mire, por mal o por bien, para mal o para bien, un aldabonazo de conciencia. Por eso me interesa, señor Tillo, preguntarle por el papel de España. En estos momentos, cuando se nos exige, por ser bastante morosos, que aportemos al menos el 2% en la contribución para la OTAN, para incrementar el presupuesto de defensa, España parece que se resiste, entre otras cosas porque Sánchez tiene un problema con sus socios que no quieren presupuestar ni gastar nada que suponga en armamento y en defensa, ¿no? Eso. ¿Qué papel puede jugar Sánchez en esta tesitura? Enfrentado además a Trump, como lo está, teniendo el flanco sur en poder de un país, o sea, están en un país que es Marruecos, que sí tiene unas relaciones ahora mismo privilegiadas con el presidente de los Estados Unidos. No sé si esa es la mejor situación que España puede vivir en esta circunstancia. No, España, para bien y para mal, ha tenido cosas positivas. Ha sido un país que ha permanecido al margen de las dos guerras mundiales. También eso ha sido venturoso porque hemos evitado el tener decenas y no cientos de miles de muertos, pero hemos tenido una conflagración civil. Pero además de eso es que nos hemos quedado también fuera de las alianzas defensivas y de las alianzas económicas europeas institucionales durante mucho tiempo. Y nos hemos acostumbrado a ser un país en el que cualquier inversión en defensa, que por cierto tiene un efecto multiplicador en puestos de trabajo, en I+D+I, que ahora está tan de moda, no, aquí todo el mundo lo que quiere es que le saque otro las castañas del fuego y no gastar un duro, decíamos antes, €1 en defensa. El famoso dilema de Samuelson entre los cañones y la mantequilla, aquí siempre se opta por la mantequilla y si es posible que la pague otro. Entonces, así no podemos continuar. ¿Eso quién lo ha traído? Bueno, yo quiero decir que cuando estuvimos en el gobierno, el Partido Popular, encabezado por Aznar, sí hicimos un esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias y nos armaron la que nos armaron. Nos echaron en el 11M, en la que, por cierto, la gestión no fue efectivamente la más adecuada, pero desde luego la bomba la pusieron los terroristas y contra quienes estábamos luchando era contra los terroristas y con quienes estábamos aliados era con los países más importantes de Occidente y a España entonces se le escuchaba. Ahora a España se permite ese señor que aquí se blasona de ser tan independiente, que Trump le señale con el dedo el sitio donde tiene que sentarse. No es lo mismo. Y sin embargo aquí pues saca pecho. Pero ¿cuántos son en Europa ya como esa cosa decadente, neutralista, pacifista y de las Homes, como Sánchez? Pues él y el que queda en Alemania hasta el próximo domingo. Si es que esto ya no va a ningún sitio. Y tendremos que poner las velas de nuestra voluntad soberana al viento de por donde va el mundo o nos quedamos fuera. Y esta es una pregunta que le voy a hacer retórica, que a su vez se viene haciendo estos días, justo precisamente en este contexto. Ante la tesitura, por ejemplo, de que desde Marruecos se juegue con Ceuta y Melilla, ¿usted cree que los españoles estamos dispuestos a defender esas dos ciudades? Bueno, le tengo que decir que yo tuve la honra de ser el autor del dictamen, el ponente del dictamen del Consejo de Estado sobre el ingreso, la incorporación de España a la OTAN. Y estos días, que como le he dicho alguna vez y aprovecho para hablar de mi libro, estoy terminando mis memorias, recordaba cuál fue ese debate. Ceuta y Melilla no están protegidas territorialmente, digamos, en el espacio de territorio. La OTAN.
Artículo 5. Pero sí tenemos el compromiso de la OTAN que allí donde haya fuerzas españolas estacionadas, sean buques, aeronaves o ejército, de las tres los hay, y población, un ataque a esas poblaciones será respondido como casus belli por la alianza entera. Por tanto, están protegidas. En eso quiero que se tranquilicen nuestros paisanos de Ceuta y Melilla, tampoco protegidos muchas veces por los responsables y irresponsables del gobierno actual. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, señor Trillo, y me refiero, por ejemplo, al paso del señor García Ortiz, fiscal general del Estado, por el Senado hoy. Ha dicho, entre otras cosas, que él ha borrado sus mensajes porque es su derecho disponer de su intimidad y porque así cumple con las previsiones legales. No sé a qué previsiones legales se refiere, porque se ha demostrado por parte de otros fiscales que no hay ningún protocolo de seguridad para que borren mensajes y, en fin, limpien sus teléfonos móviles. O también, por ejemplo, dice, si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, y eso sí podría colocar a la Fiscalía en una situación de debilidad. Ha admitido que su situación procesal es bastante incómoda. Pero bueno, ahí está el tío. Bueno, a ver, lo de eso se llama ocultación de prueba, es decir, está más claro que el agua. Hemos hablado muchas veces de estos temas, Antonio. He dicho que hay indicios más que sobrados para inculpar al fiscal general del Estado y a sus colaboradores inmediatos, no solo de ocultación de pruebas, que esto es un delito añadido al que tenía anterior, sino de revelación de secretos, porque todo se fijó, se acuerda el otro día que hablamos sobre ese punto, en la filtración. Pero si no se trata de la filtración a la prensa, se trata de que los secretos que están custodiados, deben estarlo, bajo secreto de investigación de Hacienda, y no digamos ya sumarial si ha intervenido el fiscal, no los puede revelar el fiscal a nadie. Ni al gobierno, como hizo, ni a nadie, ni siquiera a los otros fiscales. Y aquí ese señor que está en imagen lo hizo, pero vamos, si es que no hizo él directamente la nota de prensa, que parece que también. Y dice que además fue para contestar un bulo. ¿De cuándo a dónde un fiscal general del Estado tiene que contestar a bulos? Pues ni que fuera la Oficina de Información del Gobierno. No es presentable, no es presentable. Eso en cualquier Estado democrático, y además al tiempo me remito y no faltará mucho, es absolutamente tan impresentable que va a terminar, ya les dije el último día, está penado lo que está haciendo con penas que alcanzarían de 3 a 4 años, es decir, que puede tener que ingresar en prisión. Y no me duele en prenda decirlo. Claro. Un momentito, señor Trillo, vamos a escuchar precisamente algunas de las cosas que ha dicho en esa comparecencia hoy en el Senado cuando ha presentado la memoria de la institución. María Alonso nos resume. Antonio, Álvaro García Ortiz ha asistido hoy al Senado para presentar esa memoria de la institución anual, pero lo cierto es que la insólita situación del fiscal general también ha afectado a la institución en este acto. Recordemos que García Ortiz ha acudido como imputado por el Tribunal Supremo por un posible delito de revelación de secretos. En esa comisión de justicia en el Senado, Álvaro García Ortiz ha comenzado su intervención lanzando un ataque a los medios de comunicación. Y empiezo por ahí. Las nuevas formas de comunicación, las vías de acceso a la información han aumentado exponencialmente los riesgos y los peligros que una sociedad puede verse sometida si los mecanismos de control no se gestionan adecuadamente. Peligros que pueden poner en riesgo nuestras democracias. Las noticias o la información que tergiversan la realidad son un problema auténtico para la democracia. Bueno, en esa comparecencia, García Ortiz defiende la institución que él preside. Dice que la Fiscalía siempre ha actuado, actúa y actuará de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley. Eso lo ha dicho así, textual. Él ha asegurado lo difícil que es su situación, pero que él ni huye ni se esconde. Dice el fiscal general del Estado que dimitir sería lo más cómodo, pero vuelve a insistir en que él no lo va a hacer. Él no va a dimitir porque eso supondría una concesión a los delincuentes. Que estoy en una situación procesal bastante incómoda. Es evidente lo que ha pasado aquí hoy. Es evidente, críticas muy duras. Ustedes me han hecho críticas durísimas, en lo personal y en lo profesional. Yo creo que algunas innecesarias, pero están ustedes en su derecho, por supuesto. Pero yo no me puedo defender. Yo no puedo salir al campo político, independientemente de mi imputación. Yo no puedo salir al campo político y contestarles. Es fácil meterse con el fiscal general. Hasta un niño de 4 años podría hacerlo. Bueno, en el turno de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, la senadora del Partido Popular ha sido muy dura, Dice que García Ortiz no es el fiscal general del Estado, es el fiscal general de Pedro Sánchez.
¿Dónde quedaron la neutralidad y la imparcialidad? La muestra de la imparcialidad ya lo hemos visto al verle a usted llegar aquí a esta comisión acompañada de todo el Partido Socialista. Está demostrando con sus actos que es un fiscal al servicio de Pedro Sánchez. Por eso no le dejan a usted dimitir, señor García. ¿Es usted el protector del número 1? Es que estamos ante un imputado fiscal general del Estado que borra las pruebas del presunto delito por el que se le investiga, y las borra no una, sino hasta 2 veces, y curiosamente el día que se abre la investigación contra usted al más puro estilo de un vulgar delincuente. Sí, precisamente a esa pregunta del borrado de sus mensajes del teléfono móvil, el fiscal general del Estado responde, dice que él borra los mensajes del teléfono porque es su derecho y que lo hace además de manera habitual. Escuchen. El borrado de mi dispositivo supone que fue borrado efectivamente en las fechas que indica el informe de la UCO, pero había sido borrado con anterioridad. Yo borro regularmente mis datos. Eso le dije al magistrado instructor. Eso es lo que yo manifesté ante los tribunales. Borro regularmente los datos. No borro 7 meses después los datos. Borro regularmente los datos. No lo olviden. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. Vuelvo con usted, señor Trillo. ¿Usted cree que no dimite porque no le deja Sánchez? Porque él dice, a mí está en una situación muy incómoda, me gustaría irme, pero quiero estar aquí porque si no sería darle una baza a los delincuentes, lo sabe tal. En el fondo es porque no le deja Sánchez que presente la dimisión. Mire, yo creo que basta con que no quiera él, es decir, tal para cual. Es decir, lo que está haciendo es curiosa la inversión del papel, porque se ha convertido de ser el fiscal, que es el que defiende efectivamente la legalidad y debe perseguir a los delincuentes, en el que oculta las pruebas a los jueces, a los tribunales, y el que parece defender al menos a los presuntos delincuentes, como ha ocurrido en el caso de Begoña, la esposa del presidente, la del hermano, y en el caso de la filtración y como digo, la revelación de secretos del novio de Ayuso. Por tanto, está actuando porque él quiere hacerlo. Mire, nadie está en un puesto de esa relevancia, y menos perdiendo así la dignidad si él no quiere. A ver, por supuesto que Sánchez además no encontrará otro igual, ¿eh? Sánchez, igual que este, va a ser difícil que encuentre ya a nadie. Lo malo es que debajo, en la dependencia jerárquica de ese señor, hay cientos de fiscales que han sido siempre ejemplares, y lo son cada día, en el ejercicio de su función. Y están abochornados con el comportamiento de la Fiscalía General. La propia fiscal de Madrid, que en principio parecía que había tenido una posición dudosa, ha salido en contra de él. Es que no le queda nadie más que su grupúsculo en el que él se refugia para aferrarse al cargo y defender a los suyos. Preguntas para el señor Trillo. A ver, Marta. Hola, ¿qué tal, don Federico? Hola, Marta, buenas noches. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verle, sus certeros análisis, le veo en plena forma y nada, voy al grano. Yo quería volver a Ucrania, Trump, gastos en defensa, pero desde la perspectiva de aquí de nuestro país, efectivamente. ¿Qué debería hacer el señor Feijóo, si usted se atreve? Porque evidentemente pues el presidente del gobierno ni siquiera ha llamado en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo, tan nueva, ni siquiera ha llamado a la persona que ganó las elecciones generales. No tienen, por lo que ha dicho hoy la ministra Pilar Alegría, dice vamos a llamar a todos, no tienen intención de llamarle, y sabemos que Sánchez es un maestro en buscar la gatera. Esto va a llevar tiempo, la rendición o que se acabe la guerra en Ucrania. Sánchez aprovecha cualquier gatera, cualquier oportunidad para favorecer sus intereses. ¿Cómo debería actuar, si usted quiere comentarlo en esta coyuntura, por su experiencia, el señor Feijóo, el presidente del Partido Popular? Bueno, realmente me alegra mucho verle, Marta. Hemos trabajado juntos, porque Marta era una gran cronista parlamentaria en los momentos en los que yo estaba allí. A ver, le digo, yo creo que Feijóo está haciendo lo que tenía que hacer, y de manera especial y concreta para lo que pregunta, se ha reunido con el Partido Popular Europeo, y es muy importante, porque la gran ausente, que no es para lo que se ha dicho, ya se ha explicado por qué, Europa lo que tiene que hacer es poner en común. Porque fíjense, los programas de defensa que necesitamos, como acabo de explicar, para una fuerza de interposición, por ejemplo, que es de la que se ha hablado, tienen que ser capacidades que se llama en terminología militar comunes
conjuntas entre los tres ejércitos y comunes con los países europeos. Primero, lograr una posición conjunta del Partido Popular Europeo y luego comprometerse a aplicarlos y a tratar de conseguirlos en España. Cuando estuvimos en el gobierno, el gasto, me dirán, no era mayor del 1,7. Sí era mayor. Pues nosotros teníamos, digamos, otro cajón de donde tirar, que eran las operaciones internacionales y un capítulo llamado el 228, al que además se metía mucho, porque entonces estuvimos, como he dicho, en Bosnia, estuvimos en los Balcanes, en todas aquellas guerras, y luego estuvimos en las fuerzas de pacificación de Irak y antes en las de intervención en Afganistán. Lo que tiene que hacer Feijóo es eso, y comprometerse a que tiene que haber unos gastos programados de manera plurianual cuando sea presidente en los presupuestos de los próximos 10 años, en los que se lleve a ese incremento del 3-4% que en Europa se establezca como digamos el listón al que todos tienen que llegar en un periodo de tiempo determinado. Si no, no ya por lo que pida Trump, o lo deje de pedir Trump o la administración americana, sino porque Europa deja de ser su propia salvaguarda, deja de tener defensa y seguridad. No tenemos, por eso no nos escucha, no tenemos nada. Un ministro, como era el señor Borrell, tan conocido por Marta y por mí en el Parlamento, que no representa a nadie, que no tiene ni competencias propias para representar al conjunto de la Unión Europea, ni tiene detrás una fuerza que le respalde, no tiene fuerza ninguna. Ignacio. Sí, señor Trillo, es que yo le he estado escuchando muy atentamente las respuestas que ha dado, y a mí me preocupa un poco una cosa. ¿No estaremos cargando demasiado las tintas contra la Unión Europea y estamos siendo demasiado benévolos con Putin y con el giro que ha dado Trump? Que yo, desde luego, si las bases del acuerdo son las que han trascendido a la prensa, entre las cuales estaría el reconocimiento de todos los territorios invadidos como de Rusia, como territorios rusos, si eso lo llega a firmar Estados Unidos y lo llega a garantizar, o sea, como potencia, esto sería una traición totalmente a la OTAN y al atlantismo, a 76 años de historia. Yo creo que ahora mismo no es el momento de cargar tanto las tintas contra la Unión Europea, sino con este giro absolutamente copernicano que da carpetazo a casi 80 años de historia. Y además hay que recordar que en esa invitación o esas esperanzas que se le abrieron a Ucrania de participar en la OTAN, no solo estaba la Unión Europea. En la cumbre de Bucarest de 2008, Estados Unidos también ha sido la potencia que ha animado mucho a todos los países del este y también ha abierto expectativas a Ucrania a participar en la OTAN. No ha sido la Unión Europea solamente. Yo abundando en esa cuestión, sí, yo añado algo más. Si ese es el trágala que quiere imponer Putin y Trump a Ucrania en primer lugar, porque es el país invadido y el que, bueno, supuestamente tendría que aceptar, ¿no?, esas condiciones de paz, y al resto de Europa, ¿qué debe hacer entonces Europa? No aceptar ese acuerdo. ¿Cómo se va a rebelar contra él? ¿Van a pedirle a Ucrania que siga guerreando? ¿Cómo van a prestarle el dinero y el armamento a Ucrania? Etcétera, etcétera. Cuestiones que ahora mismo están ahí sobre la mesa. Pero Antonio, vamos a ser serios. ¿Cómo que trágala? ¿Cómo dice Ignacio que durante 70 años ha habido otro consenso? Vamos a recordar que Ucrania es Estado desde hace menos de 70 años, que Ucrania ha sido la mayor parte de su historia territorio de frontera o territorio propio de Rusia. Y por tanto, estamos hablando de una guerra de fronteras entre dos países exsoviéticos. ¿Pero de qué estamos hablando de países de la Unión Europea ni de la OTAN? Nada de nada. Ni lo ha sido, ni debe serlo de momento, porque no haríamos más que, en efecto, volver a provocar el conflicto con Putin. Trump, al que yo no voy a defender aquí porque no me toca, ni a Putin por invasor ilegítimo, ni a Trump por sus modales, lo que estoy diciendo es que es positivo que haya un acuerdo de paz y que deje de haber las decenas de miles de muertos que hay todos los meses en esa guerra. Pero no vengamos con que estamos cargando a la Unión Europea, porque la Unión Europea lo único que ha hecho es reunirse en el Parlamento Europeo cada mes, a aplaudir a Zelensky y a su esposa, a poner 100.000 euros, donde los Estados Unidos han puesto $600.000 y nada más. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente Ucrania no ha sido nunca parte de la Unión Europea ni de la OTAN, ni debe de momento serlo. No nos volvamos locos. Si estamos traicionando, no estamos traicionando nada.
Le leo los nombres que ha tenido Ucrania a lo largo de los 3 últimos siglos. La Rus de Kiev, Rutenia, pequeña Rusia. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que nos hemos creído nuestros propios embustes para ocultar que lo que no tenemos es una política de seguridad y exterior común, los países de la Unión Europea. Tenemos una política agraria común, tenemos una política pesquera que no nos ha ido demasiado bien precisamente en el mandato socialista de la negociación común, tenemos una fiscalidad común, hemos tenido unos criterios de convergencia común y no tenemos ninguna política de defensa. Por tanto, nos sigamos sacando pecho y querer sentarnos donde no tenemos que estar sentados. Claro, dediquémonos a rehacer nuestra defensa. Sí, pero si yo la pregunta se la hago o apuntaba en el tema, señor Trillo, porque hay una sensación por parte de los dirigentes europeos que ayer se reunieron en París de que no se puede aceptar esto y que piden que tienen que participar en las negociaciones. Por supuesto tiene que estar Ucrania, pero yo, a renglón seguido, a estos dirigentes europeos mediocres que tenemos, porque eso es lo lamentable de todo esto, que no han sabido hacer bien las cosas cuando tenían que hacerlas, efectivamente, les preguntaría, ¿y cómo van a responder a ustedes si esas son las condiciones de paz que va a imponer Putin y Trump a Ucrania? ¿Qué va a hacer Europa? Pues como han respondido ahora, reuniéndose a cenar en el Elíseo, claro, y llorando sobre los platos. Pues a eso me refería. O sea, no tiene usted ninguna duda. ¿No puede hacer nada más? Insisto, ¿Esta vieja Europa? Durante los 3 años de guerra, Ignacio, Europa no ha puesto una propuesta de paz sobre la mesa. No ha enviado un solo hombre. Ha fortalecido sus fronteras, las suyas, no las de Ucrania. Hemos llegado a aviones, etcétera, a los países del Báltico, sí, pero nada más que las suyas. Es decir, estamos jugando a que somos los árbitros del mundo y los más solidarios, y ni somos árbitros ya de nada, desgraciadamente, en las relaciones internacionales, porque fíjese, ¿por qué está haciendo Trump eso? Yo insisto en que no soy entusiasta para nada, pero desde luego hay que buscar la lógica de los intereses americanos y de la realpolitik rusa en estas cosas. ¿Por qué ha hecho este movimiento de ponerse árbitro Norteamérica entre Rusia y Ucrania? Porque los poderes han cambiado desde el siglo XXI, al comienzo, vamos a dejarlo ya, si fue en la caída del muro o 5 años más tarde. Y ahora los interlocutores, lo sabe todo el mundo, tanto políticos, militares como económicos, son China, la India, otros países. Y a ver, ¿quién le ha pedido cuentas a Putin para sentar a su lado a los coreanos que le han estado ayudando? Vamos, es que nos hubiéramos dado la risa, ¿verdad? Pues han aparecido los soldados coreanos luchando al lado de Putin, impresentable. Pero eso es lo que está jugando, acabar con las alianzas nuevas. Supongamos que el gobierno de Estados Unidos firma ese papel y dice, de acuerdo, los territorios conquistados por Rusia son rusos. Entonces, y además le imponemos unas elecciones para echar a Zelensky. Quieren que haya elecciones. Nos encontraremos con que Estados Unidos, que ha apoyado al ejército ucraniano con material de defensa, con adiestramiento, con dinero, de repente está en el otro bando y a lo mejor va a luchar por activa o por pasiva contra Zelensky y va a servir a lo mejor la cabeza de Zelensky en bandeja de plata a Putin. El que tendrá que decidir lo que le conviene a Ucrania es el pueblo ucraniano y su gobierno, Zelensky incluido. No tenemos por qué decidirlo los europeos restantes, si es que estos señores han estado formando parte de la Europa a la que pertenecemos alguna vez. Pero ¿por qué lo vamos a decidir nosotros? Lo tendrá que decidir este señor de la imagen, el señor Zelensky, su parlamento y su pueblo, que ya lleva decenas de miles de muertos y de sangre pagados por esa guerra terrible, ¿no?, que provocó Putin. No, de eso no hay ninguna duda, y legítimamente. Pero pongamos soluciones de paz. No sabemos cuál. Pero Rusia no es una ex república soviética más, sino que es un imperio zombie que puede hacer mucho daño y lo está haciendo tanto dentro de sus fronteras como fuera. Y creo que dar carta de naturaleza a las ínfulas imperialistas de Putin nunca es buena política. ¿Cuál es la alternativa? La que hemos tenido en los 3 últimos años. Seguir pagando la carne de cañón ucraniana para que se enfrenten a Putin y sigan muriendo gente. Claro. Esa es la alternativa. Eso es. Hombre, por lo menos la administración. Se les pregunta a los ucranianos, van a preferir esta alternativa que no la Pax Romana que propone Trump. No. La paz romana que propone Trump no la conocemos. Hasta ahora no la conocemos. Se han sentado y no nos han dicho que han hablado. Por cierto, que eso es lo normal cuando se empiezan unas negociaciones. Vamos a ver qué opinan los ucranianos primero. No vamos a dejar que hable Pedro Sánchez y Macron, ¿no? Porque vamos, vaya dos líderes mundiales. Bueno, pues aquí lo dejamos. Tiempo tendremos de seguir analizando todo esto, señor Trillo.
en función de cómo avancen las negociaciones de paz, que efectivamente hoy ha sido el primer contacto en Arabia Saudí, que por cierto han elegido a Arabia Saudí, no sé, se han hecho muchos informes sesudos sobre por qué se elige Arabia Saudí, país estratégico, bueno, que ahora interesa, con el tema de que antes sirvió para esa alianza con Israel, etc. Bueno, aquí hay un hecho evidente. El señor Putin está reclamado por el Tribunal Internacional por delitos de lesa humanidad, ¿no? Y precisamente son 190 países, si no recuerdo mal, que firmaron ese convenio. El señor Putin no puede desplazarse, salir fuera de Rusia en ninguno de esos países porque tendría que ser inmediatamente detenido, ¿no? En virtud de la orden de búsqueda y captura que pesa sobre él, salvo en Arabia Saudí, que no firmó ese convenio internacional. Tampoco Estados Unidos. Arabia Saudí ha sido siempre, y lo saben ustedes, hay que recordar. Ahí puede desplazarse sin ningún problema. El gran aliado de los Estados Unidos en el Oriente Medio, Claro. Es el nuevo, es el sitio, vamos. Bueno, lo contó Javier Rupérez el otro día en un artículo muy interesante en el debate. En fin, a él se lo copié. Gracias, señor Trillo, y buenas noches. Muchas gracias, Antonio y compañía, y muy buenas noches a todos. Adiós, hasta luego.